Bueno, pues vamos a empezar con la lección 6, módulo 18. Hoy vamos a hablar de medidas de dispersión y pues ya voy a pasar directamente al libro. Bueno, estoy acá acomodándola que se vea bien. Ahí está. Muy bien. Ya está el libro. Si no lo puedes ver, Uriel, me dices, o si se ve muy chiquito o algo, pero pues estoy en pantalla completa, entonces yo creo que sí se ve bien. Sí, se ve bien. Muy bien. Voy a acercar tantito más. Ahí está. Muy bien. Primero la definición. Una medida de tendencia central solo proporciona, esas son las anteriores, ¿verdad? Las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda, las principales. Dice que solo proporcionan información parcial sobre un conjunto de datos, ya que no permite cuantificar qué tanto las observaciones difieren unas de otras. O sea, no miden dispersión, ¿verdad? Que ya vimos también qué es la dispersión en la clase pasada. Aunque varias muestras tengan una media y mediana iguales, la dispersión de los datos puede ser completamente distinta. Y luego viene otra definición. Rango muestral. Se define como rango a la observación más grande menos la observación más chica. ¿Ok? Normalmente yo diría para un rango de datos, por ejemplo, si preguntáramos en un salón de clases cuál es la edad de los alumnos, pues yo pondría, por ejemplo, de sexto de primaria, pues yo pondría de 11 a 14 años, por ejemplo, ¿verdad? Ese sería mi rango. Pero si te fijas, aquí lo ponen con la fórmula más grande menos más pequeño. Entonces sería 14 menos 11, ¿verdad? Que sería 3. Entonces el rango son 3. En ese caso, en ese ejemplo, 3 años, ¿verdad? Es el rango de edades que hay. O sea, varían dentro de 3 años todos los resultados. Eso es un rango muestral, ¿ok? Como el tamaño de la variación, por así decirlo. Y pues ya te das cuenta que estamos empezando a ver esto, ¿verdad? Que dice aquí, la dispersión de los datos. Ya empezamos con esta sencilla definición, ¿verdad? Rango muestral. En general, una mayor variabilidad reflejará un rango muestral más amplio. Pues sí, acuérdense, bueno, acuérdate o acuérdense todos que la variabilidad es el que tanto tipo de datos hay diferentes, ¿verdad? La diversidad de los resultados, por así decirlo. Entonces, mientras mayor variabilidad, pues más grande va a ser el rango, obviamente. Eso es obvio, creo. Quiero abrir Paint porque, pues, quiero hacer un dibujito. Yo siempre te explico con Paint. Todo es más fácil con Paint. Por ejemplo, si están haciendo una gráfica, que yo estoy peleado con la prepa abierta porque no metieron un módulo que hablara de geometría. Los odio. Cuando tú tienes una función, por ejemplo, pues la ecuación de una circunferencia, que pues esta tiene un rango bien definido. Supongamos que es esta circunferencia en geometría analítica. Si hubiera un módulo de geometría analítica, veríamos el rango y lo definiríamos como de dónde a dónde toma datos la función. O sea, pues obviamente medio chueca las rayas, pero a ver, sí, ¿verdad? Ahí está. De este punto a este punto toma datos en el eje X, suponiendo que este se llama eje X. Ok. Supongamos que este es un 3 y que este es un 9. Ok. Entonces en geometría analítica se dice que el rango va de 3 a 9. Por eso es que yo decía que yo diría rango de dónde a dónde. Pero pues acá dicen la resta, ¿verdad? Entonces aquí el rango para nosotros en estadística sería 9 menos 3. O sea, 6, ¿verdad? El rango sería pues de cuántos valores agarra o unidades, ¿verdad? De medida
Agarra en este caso la circunferencia, toma 6 valores, desde el 3 hasta el 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 6 unidades de valor. Eso es el rango. Y nomás quise hacer ese dibujito para explicar eso. Muy bien. No sé dónde me quedé en la lectura. La variabilidad es una característica de cualquier conjunto de datos. Si no se consideran todos los datos para el cálculo del rango, la información sobre la verdadera naturaleza de la variación de un conjunto de datos puede ser poco confiable. O sea, si se hace un muestreo aleatorio o otro tipo de muestreo, ¿verdad? En vez de tomar la población completa. La limitación del rango hace necesario contar con otras medidas de dispersión con capacidad para incorporar la contribución que tiene cada observación a la variabilidad total del conjunto de datos. No entendí nada de lo que acabo de leer, así que lo voy a leer otra vez. La limitación del rango hace necesario contar con otras... Ok, o sea, el rango está limitado. ¿Por qué? Pues porque solo te dice abarca de aquí a acá o abarca tantas unidades. Y ya, ¿verdad? O sea, es lo que dice en ese párrafo. Y dice, pues por eso hay que usar otros tipos de medidas. Entonces, esta es la siguiente medida de dispersión. Se llama desviación de la media. La desviación de la media es una de las medidas de variabilidad más utilizadas. Más utilizadas porque pues, es sencilla, ¿verdad? Al menos a nivel preparatoria yo esta sí la conocí, pero las que siguen aquí yo no las conocí a nivel preparatoria, yo las empecé a ver hasta la universidad. Entonces pues sí, esta es más utilizada en nivel básico, por así decirlo. La desviación de la media es una de las medidas mide el grado en que cada observación de la muestra se desvía de su correspondiente media muestral. Ok. Al restar pues la media muestral, ¿verdad? Acuérdate que este símbolo X barrita significa media muestral. Entonces dice resta la media muestral de cada observación y se proporciona un conjunto de desviaciones de la media. Entonces es un conjunto, o sea, son muchos datos, no nada más da un número. Entonces ahora voy a tener que abrir Excel para hacer un ejemplo. Está sencillísimo, ¿verdad? Pero pues hay que hacerlo para que se entienda. Porque, a ver, ¿tú lo entendiste, Uriel? ¿Tú me puedes decir cómo se calcula la desviación de la media? Así con esa lecturita. Es la diferencia del dato tomado al de el promedio. Ajá. Y pues son n datos, ¿verdad? Si tienes n desviaciones de la media, pues si tienes n datos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo con un número aleatorio. Ponemos igual aleatorio. Voy a dar aleatorio entre. Vamos a usar números entre 0 y 100. 0,100. Vamos a poner unos 25 datos. O sea, ¿cuántos son? 24. Copiar. Los voy a pegar por acá más lejos. Y le voy a dar en que solo se pegue el número. Para que no esté moviéndose, no esté cambiando. Entonces, pues sí, ¿qué hacemos primero para esto? Hay que sacar el promedio de los datos. Entonces ya sabemos que la fórmula para calcular el promedio de los datos, o la media muestral, como le llaman aquí, es la suma de los datos entre el número de datos. ¿Sí? Pues ya no lo voy a hacer. Bueno, voy a hacer la suma. Ahí está, 1054. Y luego voy a sacar el promedio aquí abajo. Promedio. Lo voy a sacar con la fórmula. Ahí, promedio. Pues voy a seleccionar todos los datos. Hasta aquí. Ahí está. El promedio es 43.91, o sea, redondeado 44. Ese es el promedio de estos datos aleatorios del 0 al 100. Y lo que dice, la resta, ¿verdad? Pues hay que restarlos, pero hay que ver cuál va primero. Va primero el dato y luego la media muestral.
Entonces aquí le voy a poner de título desviación de la media. Si se alcanza a ver, sí, ¿verdad? Ya lo hice más grande. Entonces aquí vamos a poner igual, vamos a usar el dato del promedio que está hasta acá abajo. Lo voy a poner aquí, ahí. Lo voy a poner aquí que esto es el promedio. Y ahora sí, igual a el dato menos el promedio o la media muestral. Ok. Y ya, hizo la resta. ¿Sí? Si sabes usar Excel te vas a dar cuenta del error que voy a cometer ahorita que haga esto. Si no, no te vas a dar cuenta del error que cometí. Si viste que solo el primero se calculó bien y todos los demás pues no hizo nada. ¿Sí sabes por qué? ¿O no? Porque solo seleccionó una casilla en la fórmula. Casi, pero no. Tiene que ver con, pues sí tiene que ver con esta fórmula. ¿Sí? O sea, con esta fórmula. Algo está mal aquí. ¿Sabes qué es o no sabes qué es? Hice el dato menos el promedio. ¿Sí? Y luego copié la fórmula para todos los demás datos, pero algo salió mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ¿No? idea, profe. Bueno, porque este dato del promedio pues es solo esta celda, la celda de 27, ¿sí? Y pues yo aquí sí usé la de 27, pero si te fijas en los siguientes ya no usaron la de 27, de 28, de 29, de 30, de 31, porque pues yo bajé la fórmula y pues se baja las celdas también de la fórmula, mira ya va acá. Ok, entonces para que no se baje en esas celdas, lo que se tiene que hacer es poner desde el principio, decir que no quiero que se mueva esta celda. Ok, entonces para decirle que no quieres que se mueva de esa celda, pues le pones símbolo de pesos. Y ahora sí le damos en copiar para todas. Y todas van a tener de 27 porque a todas les dije que no se moviera de la celda de 27. ¿Sí? Si te fijas, el primero sí cambia de 5, de 6, de 7, pero este sigue siendo de 27, de 27, de 27. ¿Sí? Eso se llama bloquear, creo. No me acuerdo bien cómo se le dice, pero creo que es bloquear celda o algo así. Ok, entonces bloqueé esta celda para que no se moviera en la fórmula con el signo de pesos. Y ya, verdad, eso es otro tema, por así decirlo. Podría decirse que es del módulo 6 y del módulo 22. Pero pues no está de más, ¿verdad? Le voy a quitar décimas. Así, le voy a dejar en puros enteros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá estábamos. Ahí están, ¿verdad? Las desviaciones de la media son n resultados, que aquí los tengo, ay, aquí no, aquí los tengo, ¿sí? Positivos, negativos, ok, muchos diferentes. Y luego vamos a ver qué más dice. Una desviación en particular será positiva si el valor de x correspondiente es mayor que la media. Pues sí, ¿verdad? Obviamente si restas un número más grande menos uno más chico, pues va a dar negativo, digo positivo. Y si restas al revés, uno más chico que uno más grande, cuando el promedio es más grande, pues te va a dar negativo. ¿Sí? Entonces nada más eso tiene que ver con si va a ser positivo o negativo. Algunas de las desviaciones son muy grandes en magnitud absoluta, indicando con esto las observaciones que están más lejos de la media muestral. Ok, y la magnitud absoluta, que es pues la distancia, por así decirlo, que hay del 0 al número, ¿sí? O sea, el valor absoluto.
Si te fijas, aquí hay números negativos y positivos, pero pues dice que lo que importa es la distancia que hay, ¿verdad? A la media muestral, o sea, al promedio. Entonces, ese valor, ¿cómo se saca? Pues con la magnitud absoluta que dice allá, que no sé por qué le llaman magnitud absoluta, pero yo lo conozco como valor absoluto. Y de hecho aquí creo que también lo conocen como valor absoluto Excel. Si le ponemos ABS, es ese. ABS es la función que calcula el valor absoluto. ¿De qué número? Pues en este caso de este número. Ah, caray, es que estaba redondeado, ¿verdad? Le quito las décimas. Ahí está, es el mismo número, pero positivo. Ok. Solo es la definición del valor absoluto es la distancia o la magnitud del origen al número, ¿sí? Así. Del origen, o sea, del 0 al número, pues hay 25 unidades, ¿verdad? Para este caso. Por eso el valor absoluto es 25, ya no tiene positivo o negativo, no importa si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha en la recta numérica, solo importa cuánto avanza, ¿sí? Eso es el valor absoluto, es una distancia. Y por eso en matemáticas dicen que no existen las distancias negativas, porque una distancia es un valor absoluto. De hecho, la fórmula de calcular distancias en geometría analítica, que en la prepa abierta no mete un módulo de geometría analítica, la fórmula para calcular distancias en geometría analítica es la misma fórmula que para calcular valores absolutos. Okay, es la misma fórmula, porque es lo mismo. Valores absolutos entre dos números. Muy bien. A mayor variabilidad de la muestra, mayores serán las... esto ya lo había leído, ¿no? Okay. No, magnitud absoluta es eso, ¿verdad? Es la medición que no considera o ignora el signo negativo de la cantidad asignada. Bueno, lo dijeron con sus palabras, yo lo dije con las mías. Es, pues sí, la parte positiva, ¿verdad? De cualquier número. A mayor variabilidad en la muestra, mayores serán las magnitudes de las desviaciones. Para combinar las desviaciones en una sola medida de variabilidad, se podría calcular la desviación promedio al sumar todas las desviaciones medias representadas mediante la sumatoria de las desviaciones medias, ¿verdad? Y luego dividirla entre el número de datos. O sea, todavía lo que dice aquí es que yo puedo concentrar esta información que acabo de calcular, estas desviaciones medias, en un solo dato, que sería el promedio de esos datos, ¿verdad? No sé si tenga que hacerlo con las de valor absoluto, sin las de valor absoluto, así que lo voy a hacer con las dos. Le ponemos promedio y seleccionamos los datos. Ah, caray, salió 0. Salió 0 porque están positivos y negativos, ¿verdad? Me imagino. Ahora vamos a ver aquí qué da. Está bien extraño que haya dado 0. Puede que sea un número cercano a 0 y esté redondeado. 29. No, sí está bien. A ver. No, sí es 0. Muy bien. Pues salió 0. Eso quiere decir que... No manches, eso quiere decir que estos datos aleatorios tienen una distribución normal. O sea que no son tan aleatorios, ¿verdad? O sea que salen de un algoritmo muy básico. Creo que los números aleatorios salen del reloj interno de la computadora. Entonces, pues sabe cómo le habrán hecho para salir tan normalizados. Pero bueno, ahí está el promedio, ya lo calculé. Y luego dice la limitación en la aplicación de la desviación media como una medida general de la variabilidad de un conjunto de datos muestrales consiste en que las contribuciones que tengan la misma magnitud absoluta pero diferente signo, como menos 2 y 2, serán anuladas al momento de sumarlas, por lo que su contribución de la variabilidad no se considera. Ok, o sea, dice, es lo que nos pasó, ¿verdad? Ahorita calculamos el promedio con los datos sin
sin hacer los absolutos. ¿Y qué pasó? Dio de resultado 0. ¿Sí? Como si no hubiera un promedio. Sí, aunque aquí no ves ningún 0, pero bueno. Y pues acá cuando ya lo hacemos con los valores absolutos ya nos da pues un valor. Contribución se define como tal al valor numérico asociado con una desviación media. Por ejemplo, una contribución de menos 3 significa que la diferencia correspondiente a la desviación media entre el valor x y su media, o sea, la media muestral, es menos 3. Pues sí, la contribución es la variación, ¿verdad? Por así decirlo. Y ya, eso es todo de media. Desviación media, ¿verdad? O desviación de la media. Eso es desviación media. Muy bien. Aquí ya entra el valor absoluto, ahora sí. Muy bien, varianza. Una manera de evitar que se eliminen las contribuciones negativas con las positivas, pues es, dice aquí, elevarlas al cuadrado antes de sumarlas. O sea, ya saben todos que elevar un número al cuadrado va a dar de resultado un número positivo. Con números reales, ¿verdad? Si traes números imaginarios, pues te va a dar negativo. Bueno, a lo mejor te da negativo. Entonces, pues sí, si yo elevara, vamos a mover esto un lugar para allá. Y aquí voy a poner el cuadrado de estos valores que son positivos y negativos. Entonces pongo igual a esto al cuadrado. ¿Cómo se escribía el cuadrado? Creo que así. Ah, caray, ese arroba que... ¿De dónde salió ese arroba? Ahí está. Es que tiene punto decimal, por eso sale ese número que no es el cuadrado de 25, ¿verdad? Ahí está. Si te fijas aquí en esta nueva columna, pues ahora todos los valores son positivos, ¿sí? Entonces dice allá, está en el libro, en el manual o en la guía, ¿verdad? Estamos en la guía. Esa es una manera de quitar los negativos, ¿sí? Sacándoles cuadrado. Entonces ya tengo los cuadrados. Vamos a ver qué más dice. Al hacer esto, las contribuciones con diferente signo pero con la misma magnitud no se anularán. Aquí falta una n al sumarse, porque bajo esta medida tendrán idéntica contribución a la variabilidad. Elevar las contribuciones al cuadrado equivale a elevar al cuadrado cada una de las desviaciones de la media. El cuadrado de estas desviaciones para muestras de tamaño n se presenta como, pues lo mismo, ¿verdad? Ya teníamos la fórmula, acá está arriba. x1 menos x, o sea, menos la media, x2 menos la media, x la que sea menos la media. Y pues acá es lo mismo, pero al cuadrado, ¿verdad? x1 menos la media al cuadrado, x2 menos la media al cuadrado, y así sucesivamente. Y si la sumas, pues te da la suma de las desviaciones medias elevadas al cuadrado. Y todavía eso no es la varianza. Estamos viendo la varianza, aunque no nos han explicado bien cómo calcularla. Solo dicen pues elevadas al cuadrado y luego las sumas y luego dicen la varianza muestral, acuérdate la diferencia entre muestral y poblacional. Aquí sí importa porque va a variar la letra, ¿verdad? Ya lo vimos en el examen. Representada como S cuadrada, ya sabes, S cuadrada para varianza muestral, es la suma de los cuadrados de las desviaciones de la media divididas entre n-1. ¿Ok? Entonces la varianza muestral es como un promedio, si te fijas. O sea, pero de los cuadrados, ¿verdad? Sumas los cuadrados y los divides entre n-1. Es un promedio raro porque el promedio siempre es entre n, pero este no es entre n, es entre n-1. Entonces ya tengo los cuadrados, ahora los sumo. Entonces aquí voy a poner la suma con el botón de autosuma.
Y ahí está. Ese es el resultado de la suma de estos datos. Y luego aquí voy a ponerle más abajo, para ponerle título, ¿cómo se llama? Varianza. Lo voy a poner sin el muestral, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando de muestras. Entonces dice la fórmula que es la suma de, o sea, aquí en Excel pongo suma de, pues ya la había hecho, ¿verdad? Bueno, la voy a volver a hacer, no importa. La suma de los cuadrados de las desviaciones medias, ¿sí? Y luego todavía esto dividido entre n-1. Ya no sé cuántos datos son 24 datos, ¿verdad? 24 datos. Entonces 24 entre 24 menos 1, ¿ok? Que son los n datos menos 1. Y da en este caso 1058.34. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que da eso. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues con la fórmula de varianza. Supongo que el Excel la tiene. Igual varianza, covarianza. No la tiene. Estas ya no funcionan aquí en Excel, yo creo. ¿Cómo se llamará? A ver, la desviación media. Desviación estándar. Desviación estándar, muestral, poblacional, desviación estándar. Caray. A ver. Debe ser la desviación promedio, ¿verdad? Sí. Desviación promedio es desviación media. A ver, los números son estos, los originales. No. Sí. Se supone que de estos me tiene que dar vamos a ver qué hace. 28. Así es el promedio, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hace rato calculamos el promedio de estos datos? Acá está, mira, 29. Es este, ¿verdad? Nada más que está con decimales. Ahí está, mira. Este promedio es este promedio, que es la desviación media. El promedio de las desviaciones medias, ¿verdad? Esta es una desviación media y esta es otra y esta es otra, pero ya con el valor absoluto, que es esta parte, 29, 29. Pero luego de ahí ya no sé cómo encontrar la fórmula de varianza. A ver, porque igual varianza, covarianza. A ver, esta covarianza es con los productos, mira, productos de las desviaciones. Entonces no existe la varianza en Excel. Pues parece que no. Bueno, ya la calculamos a mano, ¿verdad? Aquí está. Es los cuadrados. Se suman todos los cuadrados y se dividen entre el número total de datos menos 1. O sea, entre 23 en este caso. Ahí está. Eso es la varianza muestral. Ahí está la fórmula, por si la quieres apuntar. Y luego la desviación estándar muestral. La raíz cuadrada positiva de la varianza muestral y se representa como S. O sea, sin el cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero saber la desviación estándar muestral, solamente le saco raíz, ¿sí? A la varianza muestral. Entonces, vamos a Excel otra vez. Esta es mi varianza y mi desviación estándar. Lo voy a escribir así abreviado. Sería, mi desviación estándar sería la raíz cuadrada de este valor. Entonces está sencillo porque pues solo es hacer una operación, ¿verdad? Pongo aquí raíz
de este número. Y ahí está, 32.53. Esa es la desviación estándar. Ahora vamos a ver si hay una función en Excel que calcule la desviación estándar. Aquí está, ¿verdad? Que dice: calcula la desviación estándar en función de una muestra. Omite los valores lógicos y el texto. Ahora vamos a usarla. A ver, ¿qué dice? Los números son estos, los números originales. Entonces vamos a ver si la calcula, ¿verdad? Sí, mira, ahí está. Está redondeado tal vez, ¿verdad? Ok. Sí, mira, ahí está. Muy bien, entonces qué raro que sí haya una función para la desviación estándar, pero no una para la varianza, ¿verdad? Pero pues si ya sabemos cómo que la desviación estándar y la varianza están relacionadas por un cuadrado, ¿cómo le haría para calcular con Excel la varianza? Pues nada más pondría aquí esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Sí, sí cachas la lógica de eso. ¿Sí? Si uno es sacarle la raíz al otro, pues el otro es sacarle el cuadrado al anterior. Y ahí está, mira. Si le saco el cuadrado me da este que hice a mano. Si le quito el cuadrado en la fórmula me va a dar este que también hice a mano. Ok, entonces sencillo. Ok, esos son las dos más difíciles de esta parte. La desviación estándar y la varianza muestral, porque la desviación de la media pues nada más es sacar el promedio, hacer las restas, como que todo se va ligando, ¿verdad? Sacas el promedio, haces las restas, luego le sacas cuadrado, luego lo sumas, luego los divides entre n-1, luego le sacas raíz y ya, es lo que hemos visto, ¿verdad? Como quien dice, hemos visto los pasos para calcular la desviación estándar, por así decirlo. Sacas el promedio de los datos, le restas el dato menos el promedio, elevas al cuadrado todos esos resultados, los sumas y los divides entre n-1 y le sacas raíz y ya llegaste hasta este punto, ¿sí? Y cada una de esas partes pues tiene su nombre, ¿verdad? Primero el promedio, luego la desviación media, luego la varianza muestral, bueno, luego esto que se llama el cuadrado de las desviaciones, ¿verdad? Y luego la varianza muestral y luego la desviación estándar al sacarle raíz. ¿Qué dice el texto? Dice: una mayor variabilidad en la muestra da como resultado un valor relativamente grande de varianza, ¿verdad? Vamos a ver nuestros valores que dan. Pues este es un número grande, sí, ¿verdad? Es relativamente grande, sí. ¿Por qué? Porque mis datos son del 0 al 100. Entonces, pues sí es un número grande a comparación de mis datos. 1058 es grande. ¿Okay? Si mis datos fueran entre 0 y 1000, pues no sería grande, ¿verdad? Solo está un poquito arriba. ¿Qué más? Mientras que un valor de S cuadrada o S cercano a 0 indica una menor variabilidad. Si el resultado hubiera sido cercano a 0, esto sería menor variabilidad, pero pues no. También la desviación estándar pues está cercana al 0, pues más o menos, ¿verdad? Relativamente, pero no tanto. Entonces yo podría decir que hay una variabilidad grande o pequeña. Grande, ¿verdad? Una mayor variabilidad, ¿ok? Entonces, mayor variabilidad, mayor valor de varianza y desviación estándar. Y menor variabilidad, menor valor o números chiquitos de varianza o de desviación estándar. ¿Sí? Esas reglitas son importantes porque tal vez sea lo que te pregunten en el examen. Déjame ver el texto. Se debe de tomar en cuenta que cualquier unidad utilizada para medir la variable x y el cuadrado de sus desviaciones se encuentran en unidades al cuadrado, por lo que al tomar la raíz cuadrada esta tendrá las mismas unidades que la variable. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que estos datos, si esto fueran por ejemplo
libros, pues este dato serían libros al cuadrado y este dato serían libros, ¿sí? Porque aquí se elevaron al cuadrado, libros al cuadrado, y aquí se le sacó raíz, entonces le quitaste el cuadrado, aquí otra vez son libros, ¿sí? Tal vez sea un mal ejemplo, pero metros cuadrados, ¿sí? Hay que tener en cuenta las unidades también. Hay medidas de variabilidad para toda la población que son análogas a estas que ya las vimos, ¿verdad? La poblacional, las mismas pero poblacionales, que se escriben con sigma. Estas medidas reciben el nombre de varianza de la población y desviación estándar de la población o poblacional y se simbolizan con sigma cuadrada y sigma, respectivamente. El valor de sigma suele desconocerse. En su lugar usamos un valor muestral calculado que esperamos sea cercano a sigma, es decir, un valor que sea un buen estimador de sigma. ¿Por qué? Pues porque las poblaciones son grandes, ¿verdad? Las medidas de dispersión o variabilidad informan sobre cuánto se aleja del centro los valores de dispersión. La medición de la variabilidad es un parámetro para comparar dos distribuciones de población. ¿Okay? Y pues aquí están los simbolitos que ya nos preguntaron en el examen. Varianza muestral, varianza poblacional con el cuadrado, ¿verdad? Esta no llevaba cuadrado, se equivocaron. Ahí ya lo tapé. Desviación estándar muestral y desviación estándar poblacional, que es la raíz de las anteriores. Y ya seguiría el siguiente tema, que es distribución de probabilidad. Este ya no lo vamos a ver ahorita, pero vamos a ver qué tal está esta actividad. ¿Sí? La actividad 1 del módulo, de la unidad 2. ¿Okay? Entonces vamos al libro, a la actividad 1. Aquí están las medidas de dispersión. Bueno, este es un ejemplo claro de la dispersión de datos, ¿verdad? Estos están muy dispersos, estos parece que están muy dispersos, pero ahí están, y estos están menos dispersos, pero con la media y la mediana seguirían dando los resultados aquí en medio, ¿verdad? Para todos. Entonces ahí no sirve. Ese es el ejemplo, ¿verdad? De que ahí no sirve la media y la mediana, o sea, las medidas de tendencia central. Pero bueno, eso ya lo acabamos. Menos, pues si es un menos, ¿quién dijo que era un más o qué? Desviación de la media ya. Fórmula para la desviación de la media. Ah, mira. Ah, es que la desviación de la media aquí está incompleta. Ok, mira, yo escribí esto. Si yo sí estudio y si hago mi tarea. Con razón, sentía que faltaba algo. O sea, pues sí, hay n desviaciones de la media, por así decirlo. Pero la desviación media, es que bueno, no sé si sea por de la, porque aquí dice desviación de la media y aquí dice desviación media. La desviación media es el promedio de las desviaciones de la media, ¿verdad? Pues nomás eso, pues sí, por si llega a pasar o a pedirte algo. Pero si te fijas acá es con el valor absoluto. Estas barras significan valor absoluto, o sea, la parte positiva, y sacar el promedio. O sea, en Excel acá, ay, perdón por la poca organización de los datos, pero este dato, este 29, sería la desviación media, ¿sí? Voy a poner de otro color. Esto sería desviación media. Ok, y todos estos valorcitos son desviaciones de la media, ¿verdad? Todos estos. ¿Sí? Entonces la desviación media, que ahí tengo apuntada en el libro, es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones de la media, ¿sí? Que es sacarles lo positivo, que acá está ya, lo positivo, y sumarlos y dividirlos entre el total de datos y da esto, la desviación media. Entonces parece que aquí no sé si se les haya pasado mencionar esta fórmula, no sé qué esté pasando, pero pues se la brincaron. Y
Vamos a la actividad. Actividad 1. Esto está bien, ¿verdad? Esta ecuación sí salió bien. ¿Qué dice aquí? La teoría de la estimación estadística se divide en 3 grandes bloques, cada uno de los cuales tiene distintos métodos que se usan en función de las características del estudio. La estimación puntual, que es método de los momentos, método de la máxima verosimilitud, método de los mínimos cuadrados, estimación por intervalos, estimación bayesiana, cosas que no vamos a ver aquí, ¿verdad? Pero por eso dice para saber más. Yo de todos estos métodos, el que más recuerdo es el método de mínimos cuadrados, que lo usábamos para hacer la estimación de datos de laboratorio, porque nosotros teníamos, por ejemplo, una báscula que medía hasta 1 miligramo, o bueno, hasta 20 miligramos, por ejemplo, y pues había siempre, la báscula decía, esta báscula tiene un error de más o menos 5 miligramos, por ejemplo. Entonces teníamos que meter esa estimación del error a nuestros resultados, ¿verdad? De nuestros experimentos y muchas cosas. Entonces, de los demás como que no me suena mucho los nombres. Esta estimación bayesiana como que sí, poquito. Pero yo el que recuerdo haber usado bien fue este método de los mínimos cuadrados. Ya los verás en la universidad. Una mayor variabilidad en la muestra. Ya, esto ya lo leí todo. Y luego aquí, ¿qué dice? Ok. Desviaciones de la media cuadrada. Desviaciones de la media, desviaciones de la media al cuadrado, la sumaron. Y luego aquí falta dividir entre n menos 1 para sacar la varianza, ¿verdad? Aquí está. Sí, ya. Aquí no tiene cuadrado y allá en la presentación sí. Ahora te toca a ti. A ver, vamos a la actividad. Oh, no. Realiza un análisis descriptivo de las poblaciones utilizando las medidas de tendencia central y dispersión mediante el cálculo de interpretación de estos valores. Identifica si existe evidencia suficiente para suponer diferencias sustanciales entre las dos poblaciones. Es recomendable que tengas acceso a una computadora con procesador de texto, hoja electrónica de cálculo y elaboración de presentaciones. La actividad está diseñada para que trabajes en ella 10 horas. ¡Ay, caramba! Y los pasos a seguir son los siguientes. Dice, considera las variables nivel de ingreso y edad como parámetros de comparación para obtener las mediciones de dos grupos, los oriundos del lugar y los inmigrantes. Supongo que toda esta información está en un apéndice del libro, ¿verdad? Dice, con dicha variable podrás identificar si existe diferencia entre los niveles de ingreso de ambos grupos y medir su contribución a la economía de la comunidad. Los datos se obtienen por medio de las dos muestras aleatorias representativas de tamaño n, 100 individuos pertenecientes a los dos grupos de residentes y que forman parte de la población económicamente activa de El Encino. Se obtienen para ambas muestras 100 mediciones de cada variable involucrada en el análisis. Consulta la base de datos del apéndice 3. A ver, vamos al apéndice 3. Estoy en la página 103. No se te olvide porque se me va a olvidar. Y vamos a buscar el apéndice 3, que debe estar como en la página 210. A ver qué dice. Apéndice 2. Mira, aquí dice cómo usar qué. Dice aquí cómo calcular distribuciones con Excel. Algo que nunca hice. O tal vez sí hice y no me acuerdo. Muy bien, pero esto no. Apéndice 3. Me alejo tantito. Aquí está. Unidad 1. No, ¿verdad? Es unidad 2. Actividad 1. Aquí están. Ay, son muchos datos. Vamos a tener que pasarlos todos allá. ¿Cuánto tiempo llevamos? Es mucho tiempo. Oriundos, edad e ingresos.
Y hay más, ¿verdad? Edad de residentes, nivel de ingresos de residentes. Todos estos son los datos que pueden usarse. 223, página 223 y 224. Bueno, dice aquí 222 y 223. Entonces vamos a extraer esas dos hojas. Está. Y vámonos de regreso a la 103. Aquí estamos en la 103. Dice: considera ingreso y edad. Son las dos que vamos a usar. Entonces de acá vamos a usar estas dos nada más, me imagino. De oriundos, ¿verdad? ¿O qué dice acá? Oriundos inmigrantes. Pero acá también vienen migrantes, ¿o qué? Oriundos y foráneo. Bueno, estos son los migrantes. Ok, entonces todos, considera todos los datos, ¿verdad? Son 100 mediciones. Se obtienen para las muestras 100 mediciones de cada variable, o sea, de edad, y 100 medidas para edad y 100 medidas para ingresos. Y luego dice: para cada muestra realiza lo siguiente: calcula las medidas de tendencia central, mediana y media, así como las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar, como con las mediciones de ambas variables. Elabora los histogramas de frecuencia. Muy bien, es mucho. Sí lo vamos a hacer, pero en otra clase, porque si no, esta clase se va a hacer como de 3 horas, 2 horas, ponle. Pues ya llevamos casi 1 hora. Y si me pongo a hacer esto va a ser otra hora, pero para que no se haga tan pesada, pues mejor la siguiente clase hacemos esta actividad bien. Yo ahorita de tarea me quedo en pasar estos datos a Excel, ¿sí? Igual tú, si quieres estar participando activamente en la actividad en la siguiente clase, pues haz eso, ¿verdad? Pasa estos datos a una lista, sí, en filita, ¿sí? Estos 100 datos, otra columna con estos 100 datos, otra columna con estos 100 y otra columna con estos 100 datos. Y recuerdo que lo hice cuando di la clase la última vez, pero los apunté en el pizarrón, o sea, todo lo hice a mano. Y pues ya, ahí en la siguiente clase, ya con los datos en Excel, ya empezamos a trabajar. Ya con los datos en Excel va a ser rápido calcular. La mediana y la media en Excel se hacen en una patada, ¿verdad? Rango, varianza y desviación estándar también se calculan en una patada, pero lo vamos a hacer como quien dice a mano, pero en Excel, o sea, sin las fórmulas predefinidas de Excel, ¿sí? Y el histograma, pues ese sí lo vamos a hacer ahí en Excel rápido. Y pues ya las demás actividades nada más es que hagas la presentación de tus resultados, y eso pues no lo vamos a hacer, pero sí vamos a hacer a lo mejor el análisis, ¿verdad? Vamos a platicar tantito de qué pasa con los resultados. Y ya, entonces pues ya sabes, y ya saben, si alguien ve esto y luego va a ir a clase en la siguiente clase va a estar presente, de tarea, apéndice 3, página 223 marcada en la hoja, y 224, hay que copiar esas tablas en Excel para trabajar los datos, ¿verdad? Uno para cada columna, una columna con los edad residente, ingresos residente, edad foráneo, ingresos foráneo, ¿sí? Y la siguiente clase trabajamos con esos datos. Ok, por ahora pues sería todo. Y ya, sería todo.